Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. El Señor Supremo de Nazarick en el mundo de Naruto capítulo 2. Nota del autor. Antes de comenzar, me gustaría responder algunas preguntas. ¿Puede Ainz convertirse temporalmente en humano usando estrella fugaz? No hay material oficial sobre el hechizo y supone estar capaz de cambiar la raza de alguien de tan alto nivel. Creo que solo un artículo de clase mundial es capaz de eso si mal no recuerdo. Si tuviera un nivel medio, sería posible usar elementos que cambiaran la raza, pero no creo que Ainz tuviera ninguno a mano. ¿Puede Ainz vencer a nombre del personaje? Nunca responderé a esta pregunta. Las circunstancias sobre si Ainz puede o no vencer a un personaje dependen de numerosas variables. No hay una respuesta clara. Y cualquier respuesta que dé es probable que algún otro lector la denuncie. Es fanficción, no un hilo de batalla a muerte. ¿Puede Ainz aprender técnicas de Naruto? Si está relacionado con el chakra, no. De lo contrario, sería posible que Ainz aprendiera técnicas que solo requieren conocimiento, como aprender a fintar con armas como lo hizo en el Nuevo Mundo. No dejes que Ainz se case / no puede usar controlar amnesia para borrar los recuerdos de Shizuka. ¿No leíste el resumen de la historia? En cualquier caso, Ainz no sabe que puede usar ese hechizo para cambiar recuerdos. Acaba de llegar, no ha hecho ningún experimento y no sabe cómo reaccionan sus hechizos en este mundo más allá de la mecánica del juego. A fin de nota. Unos minutos más tarde, Suzuki Satoru todavía no estaba más cerca de resolver el misterio detrás de su llegada, aunque estaba anormalmente tranquilo después de la afirmación de que ahora estaba comprometido con una mujer conocida como Shizuka. Esta extraña calma le permitió a Ainz hacer varias preguntas, ninguna de las respuestas que recibió ayudó de manera significativa. Tal vez estaba siendo cauteloso, preguntando solo sobre temas específicos que coincidían con lo que observó, en lugar de cualquier cosa particularmente relacionada con Yggdrasil. Había bastante información, principalmente sobre la aldea Nadeshiko. Se había presentado como Ainz o algo un antes por capricho. Y cuanto más pensaba en ello, más internamente se palmeaba la espalda. Hubo adivinaciones en Yggdrasil que requerían que se usara el nombre del avatar de un jugador, por lo que ocultar su identidad como Momonga tenía un beneficio. Honestamente, aún no estaba listo para casarse. Él todavía era joven. ¿Qué pensarían sus compañeros de trabajo? ¿Qué pensarían sus amigos? Ya podía imaginarse a muchos de los miembros de su gremio felicitándolo por su matrimonio. Hola. Podría usar algunos consejos aquí, Herohero. Tócame. Tábula. Cualquiera. No, eso no te incluye a ti, pero Roncino. Sus emociones alcanzaron su punto máximo y fueron inmediatamente devueltas a un nivel manejable. No, ahora que pensaba con más claridad al respecto. Había una ventaja en esto, como esposo de un líder de la aldea, obtendría una posición de alto rango. Si bien no para el puesto de CEO, esa sería Shizuka, o los inversores, que serían los mayores. Entonces, eso lo convertiría en el director de operaciones. ¡Qué alta posición! No podía imaginar estar tan arriba. Aún así, le presentaba una posición adecuada de poder sobre una aldea ninja, que sonaba bastante militante en su funcionamiento. Shizuka había sido muy comunicativo con preguntas y respuestas relacionadas con el pueblo de Nadeshiko mientras caminaban más y más cerca de las 3 colinas del valle, que ahora identificó como el pueblo antes mencionado. Satoru reunió fragmentos de sus explicaciones que forman una narrativa cohesiva sobre cómo funcionaban las cosas por aquí. Pero todavía faltaba tanta información, que lo inquietó quedarse en la oscuridad. Nadeshiko Village era un asentamiento de kunoichi, lo que significaba que su ejército estaba compuesto principalmente por mujeres combatientes, no muy diferentes a las amazonas, pero los hombres vivían en Nadeshiko y cumplían funciones de no combatientes. Como aldea ninja, su principal fuente de ingresos eran los contratos de mercenarios, lo cual era bastante común en este mundo, por lo que la competencia entre aldeas era feroz. Nadeshiko se encontraba en una posición afortunada, su ubicación geográfica facilitaba la defensa contra los ataques enemigos y la aldea había sido fortificada en gran medida.
Toda esta información era relativamente normal, pero fue lo siguiente lo que lo confundió. Solo nacieron niñas de la población de este pueblo. Ahora, las razas específicas de un género en particular o incluso sin género no eran nuevas, el gremio de Ainz o algo aún tenía numerosos miembros de razas sin género. Y muchos NPC mercenarios dentro de la gran tumba de Nazarik no tenían género. Pero Nadesico Village era un asentamiento completamente humano, no debería tener un problema tan específico que solo nacieran niñas. Había algo más. Ainz o algo aún siguió a Shizuka mientras comenzaban a caminar por un camino de tierra creado por comerciantes y viajeros que iban y venían de Nadesico. ¿Tienes un rasgo genético que hace que solo nazcan niñas?, preguntó. Se ha especulado, pero no ha habido nada que lo confirme. Los ancianos lo explicaron como un límite de línea de sangre desaparecido, pero los registros indican que puede estar relacionado con la región en sí, explicó Shizuka, observando con la mirada a Ainz durante su pequeña caminata. No pudo identificar si ella quería casarse con él por voluntad propia o no, tal era la máscara emocional que guardaba. ¿Un límite de línea de sangre? ¿Era eso algún tipo de habilidad racial? Las razas humanoides en Yggdrasil no tenían niveles raciales, pero aquí puede ser diferente. En cualquier caso, el problema sonaba como un efecto específico de la región. ¿Por qué no considerar la reubicación? Ainz cuestionó. Esta es su casa, nadie quiere irse, respondió Shizuka. Si tuvieras un hogar, ¿no te gustaría quedarte? Sí, hubiera preferido quedarse en Nazarik. El humano detrás de Ainz, Suzuki Satoru, se aislaría dentro de la tumba si tuviera la opción de regresar. Que Ainz no sabía si la gran tumba de Nazarik estaba o no presente en este mundo, o incluso si había otros jugadores además de él. Era consciente de que no era el único individuo en línea al final de Yggdrasil, por lo que la posibilidad estaba ahí. Miró hacia el cielo, ya veo. La posibilidad también incluía la posibilidad de que sus amigos también fueran transportados a este mundo. Era una pequeña esperanza, pero una que Ainz mantuvo en el fondo de su mente. Este es el punto de entrada de Nadesico, dijo Shizuka, señalando hacia su aldea. Ainz examinó la entrada fortificada que conducía a la cima de la colina más baja de Nadesico Village. Lo que más llamó la atención fue una estructura con dos escaleras de piedra separadas a cada lado de una torre al aire libre de madera y ladrillo que tenía un sistema de poleas y engranajes hechos de varios materiales, en particular lo que parecía acero, que creaba una carga considerable. Levantar. Era un sistema elaborado y parecía insoportablemente lento en comparación con los estándares tecnológicos a los que Satoru estaba acostumbrado. La mayoría de los viajeros subían y bajaban las escaleras, cada una de las cuales era lo suficientemente ancha para varias personas, mientras que el elevador de carga estaba reservado para mercancías, carros y otros objetos grandes. Francamente, todo estaba muy por debajo de lo normal. Ainz podía pensar en varias formas en que podría mejorarse fácilmente, pero carecía de la experiencia y el conocimiento sobre cuántas de ellas se harían. Sabía de ascensores mejores, pero eso no significaba que pudiera construirlos. Quizás eso podría funcionar. Ainz se preguntó sobre el uso de la magia. Los hechizos en su mente no parecían completamente restringidos al mismo propósito que el Yggdrasil. Como si ahora les influyera una faceta de la realidad. Shizuka parecía curiosa, ¿Lora hizo algo aún? ¿Qué podría funcionar? Ah, lo siento, estaba pensando, se disculpó, bajando la mano de su barbilla. ¿Hay alguna ceremonia específica que tengamos que hacer para completar el matrimonio? Cierto, ella frunció el ceño, una expresión de la que él tomó nota, disgustado con algo. Supongo que desapruebas mi condición de esposo, preguntó Ainz, esperando en silencio poder salir de su estado de prometido. Pero ella volvió a una expresión más inexpresiva. Según las leyes de mi pueblo, eres mi prometido, lo apruebe o no. Usted menciona a estos ancianos en nuestro breve intercambio, dijo, refiriéndose a las preguntas y respuestas, supongo que tienen un poder significativo si pueden cambiar su decisión de cambiar las leyes. Un grupo de inversores siempre fue una colección aterradora de individuos, capaces de influir en la alta dirección de una empresa y hacer que trabajadores como Suzuki Satoru trabajen horas extras para satisfacer sus deseos. Todavía soy demasiado inexperto a sus ojos, y las acciones previas para desafiar las leyes han llevado a
conflicto entre nosotros. Shizuka respondió. Un conflicto entre el interés del CEO y los intereses de los inversores, una historia contada muchas veces en la Tierra, con los inversores ganando la mayoría de las veces. Si me odias, no te culparé, dijo. Ella se detuvo y lo miró, él también detuvo su camino, no te odio, Ainz o Algon, pero no te amo. Entiendo, siento lo mismo, respondió Ainz de mutuo acuerdo. De acuerdo con tus leyes y cultura, me casaré contigo y cumpliré con los deberes que se esperan del esposo del líder de la aldea. Hablando de eso, ¿qué implica eso? Shizuka hizo una pausa por un momento. Su rostro se volvió carmesí por un momento antes de sacudir la cabeza y volver a su color normal. La kunoichi miró con firmeza y comenzó. En el futuro, necesitamos concebir un hijo, pero eso no será hasta años después. El derecho de sucesión en Nadeshiko no es de madre a hija, sino de maestro a alumno. Entonces, la sucesión depende del aprendiz designado por el líder anterior, dijo Ainz, aprobando el método mejor que una designación familiar, lo que podría generar problemas. Mientras tanto, esto significaba que no había ningún tipo de presión para que ayudara a concebir un heredero. Esto es imposible, ya que perdió por completo a su amigo al transferirse a su avatar del juego. El esposo del actual líder de la aldea tiene la responsabilidad de proteger la aldea y ayudar en asuntos militantes, comercio y relaciones exteriores. Sin embargo, yo tengo la última palabra. La kunoichi respondió a su pregunta anterior. Nuestro pueblo no hace bodas tradicionales. Entiendo, dijo. Deberíamos entrar en la aldea Nadeshiko, entonces. En la época de Shizuka, había conocido a muchos pretendientes potenciales, pero ninguno de ellos era como el hombre que estaba a su lado, Ainz o Algorum. Era poderoso, tal vez no tan poderoso como lo había sido su maestro antes de su muerte, pero fuerte de todos modos por lo que Shizuka había presenciado y experimentado. Pero no era la fuerza lo que lo hacía diferente, sino su comportamiento. Estaba tranquilo y calculador, sin dejar que las emociones lo controlaran, la lógica parecía conducir al hombre. No era el exterior frío que se mostraban algunos ninjas, o la juventud fogosa de las nuevas generaciones. Aceptó las circunstancias de las leyes y la cultura de su aldea como si esperaba que sucediera. Él planeó esto. Estaba muy consciente de Shizuka y Nadeshiko. Quizás actuó inconscientemente para engañarla y recopilar información. Incluso si lo hiciera, Shizuka estaría indefensa contra él, la ley era clara, había sido derrotada y debía casarse con él. Parecía contento con el nivel de control que su posición le otorgaría en Nadeshiko Village, pero era porque tenía lo que necesitaba o porque se estaba preparando un plan más oscuro y sutil. Ella no sabía. Shizuka no conocía a Ainz o Algorum. Ese fue el problema, siempre fue el problema con esta regla en particular. ¿Qué esposo tenía el bienestar de su esposa y el pueblo si solo necesitaban derrotar a una kunoichi de allí para casarse? Claro, la mayoría de los hombres que se unen a la aldea de Nadeshiko no tendrían posiciones importantes y no les iría bien contra las fuerzas de toda una aldea ninja. Pero Ainz no tenía ese problema, era lo suficientemente fuerte como para derrotar por completo a Shizuka. Si así lo decidiera, podría infligir un daño extremo a Nadeshiko antes de que pudieran derrotarlo. Y eso solo si era tan poderoso como había demostrado hasta ahora. Afortunadamente ese no parecía ser el caso, hasta ahora. Al acercarse a la entrada de la aldea de Nadeshiko, había un pequeño puesto de control entre ellos y las escaleras y el ascensor. Hay dos kunoichi estacionados aquí en todo momento, y mientras sonreían cálidamente y saludaban a Shizuka, sus ojos miraron a Ainz y sus cuerpos se tensaron, alcanzando con cautela sus bolsas de armas. Una reacción comprensible, Ainz o Algon era una figura imponente e inequívocamente masculina dado el físico ancho. Shizuka levantó la mano para detener sus acciones, no te preocupes, él es mi prometido. La miraron con expresión de asombro, nada inesperado, considerando su historial de denunciar las leyes del pueblo antes del incidente. No había sido hace tanto tiempo, y la historia aún estaba fresca para un pueblo ninja relativamente pequeño como Nadeshiko. Después de un momento para recuperarse, uno de ellos ingresó a un puesto de avanzada cercano y se llevó un portapapeles con papeles. La kunoichi caminó hacia ellos, mirando hacia la máscara adornada en el rostro de Ainz o Algorum.
Bienvenida a la aldea Nadesico. Sus palabras se desvanecieron por un momento, notando cuán alto era el hombre cuando estaba de cerca. Necesito que completes algunos documentos antes de permitirte la entrada. Aceleraremos el proceso a medida que te unes de acuerdo con nuestra ley cultural. 1. Ainzo Algoun tomó el portapapeles y el utensilio de escritura adjunto. Japonés, afortunado, comentó extrañado y comenzó a llenar el formulario. Era necesario, todos los viajeros y comerciantes debían completar un formulario permisivo. Los residentes de Nadesico Village eran bastante aislacionistas en comparación con otras aldeas ninja, pero no se oponían a que los extranjeros entraran para hacer negocios, tal es la naturaleza del trabajo mercenario. Fue la permanencia de su estadía lo que hizo que el pueblo dudara y solo permitió la residencia permanente a los hombres comprometidos con Kunoichi. No tanto por el miedo o el odio a los hombres, sino por la proporción desequilibrada del género y la extraña rareza de que solo nacieran niñas causaron cautela. Shizuka escuchó que los clanes ninja actuaban de la misma manera con los que no eran de su clan. De esta forma, la aldea Nadesico actuó como un clan. ¿Puedo ver eso cuando hayas terminado?, preguntó Shizuka, curiosa por saber qué escribiría el hombre. El formulario que tenía no era el que se usaba para viajeros o comerciantes, sino más bien como un documento de inmigración. Claro, respondió y ya se lo entregó, ya había terminado sin ningún problema. Parpadeó, tentativamente agarrando el portapapeles y sus ojos recorriendo el contenido escrito. Nombre: vestido de Ainzoal. Ocupación previa: maestro de la alianza. Pueblo anterior: ninguna. Rango ninja anterior: ninguna. Ninguno. ¿Qué pasaba con esa falta de información? ¿Estás bromeando?, Shizuka dijo, mirándolo. No hay forma de que esto sea correcto. En primer lugar, un maestro del gremio, como líder de un gremio comercial. ¿Y qué quieres decir con que no tienes ninguna relación ninja? Todo lo que he escrito allí es la verdad, no tengo ninguna conexión con las aldeas ninja anteriores, y mi fuerza es el resultado del autoaprendizaje, respondió con tanta naturalidad que Shizuka casi se sintió obligada a creerle, si no fuera por el gran contraste. Entre lo que ella vio y lo que él escribió, bueno, no contraste per se, las palabras escritas no negaban nada de lo que Shizuka sabía, solo dejaban en blanco las posibles explicaciones de cómo logró llegar a este nivel. ¿Puedo pedirte que te quites la máscara?, preguntó Shizuka. Preferiría no hacerlo, es extremadamente personal, negó. Señora Shizuka, preguntó la Kunoichi de entrada. Déjalo entrar, se lo entregó, notándose a sí misma que intentaría encontrar más información sobre los antecedentes de Ainzo Algorum. La Kunoichi miró el formulario en sí, mirando a Ainz, pero no dijo nada en contra de las palabras de Shizuka. Todo parece estar en orden, un placer tenerte en Nadesico, Lord Ainzo Algorum. Gracias por las cortesías, tengo la intención de ayudar diligentemente a Shizuka con Nadesico, respondió Ainz con seriedad. Shizuka caminó hacia adelante con Ainz a su lado y comenzó a subir las escaleras que conducían al segmento delantero de Nadesico Village, que también era el área residencial para gran parte de la población más nueva. Los que habían sido introducidos en la aldea hace solo una generación o dos hicieron sus hogares aquí, por lo que de las tres colinas, esta tenía la mayor concentración de individuos masculinos, así como la mayoría del comercio que ocurría aquí. Si Shizuka no hubiera sido el líder de la aldea, Ainz también habría vivido en este segmento. Pero gracias a su posición, sería el segundo segmento, el cerro más alto y también más fortificado de los tres. La estatura de Ainzo Algoun captó algunas miradas curiosas de comerciantes y viajeros, que subían y bajaban las escaleras. Era, después de todo, más grande que cualquier hombre a la vista, y su ropa era de notable costura y bordado, y lo suficientemente fuerte como para desviar un kunai lanzado, recordó Shizuka. Al acercarse a la parte superior de la escalera, la gran ciudad ocupada saludó a la vista de Shizuka. Estaba familiarizada con todos los edificios, y con muchos de sus residentes, según se requería de ella. La población de Nadesico Village era de unas 3.000 personas, debido en parte a su naturaleza aislacionista y a las leyes culturales sobre el matrimonio, y aproximadamente una sexta parte de ese número eran kunoichi, lo que hacía que la aldea fuera bastante militante en comparación con su población civil.
Esto fue intencionado, no hay una división de academia civil y ninja, son lo mismo, aunque el consentimiento materno tiene en cuenta si una niña aprenderá conocimientos relacionados con los chakras con fines militares. Todas las chicas de Nadeshiko saben cómo usar el chakra, pero no todas las chicas están entrenadas para convertirse en kunoichi. Entonces, incluso si supieran cómo usar chakra, eso no significaba que supieran ninjutsu de combate. La mayoría de los civiles de Nadeshiko solo usan chakra para artículos relacionados con el comercio que requieren su uso. Ainz pareció captar la vista, pero era difícil saber cuál era su opinión debajo de la máscara. No podía obligarlo a quitárselo, pero mientras no fuera un ninja buscado, no habría problema. Todo lo que necesitará es una mirada a la cara debajo para determinar que Shizuka reconoció las caras del libro de bingo. Nos dirigiremos al segmento principal de Nadeshiko, que es la siguiente colina, conectada por un puente, dijo Shizuka, sin mencionar el otro tramo de escaleras que conducen al área más alta, idealmente preguntándose si él consideró volar en lugar de tomar las escaleras, o caminar por el costado. Bueno, tendría que pasar por eso oficialmente, por lo que Shizuka preferiría que Ainz no tomara los atajos. Ni siquiera Rai está viendo esto desde alguna parte. Es un pueblo entero dirigido por kunoichi, una vista bastante interesante, uno podría ver sus uniformes en lugares ocultos particulares si presta atención. Takemi Kazuchi, también había samuráis en este mundo. Seguramente disfrutaría viendo a los reales practicar el manejo de la espada. Punito Moe, ¿cuál sería su opinión sobre las defensas y la ubicación de este pueblo? Ero, si tan solo esa compañía de corazón negro no lo agotara tanto, tal vez podría estar viendo este mundo con él. La mente de Ainz o algo aún recuerda a amigos en algún lugar lejano. Cada uno pensó en sus reacciones mientras seguía al líder de la aldea a través del primer segmento de Nadeshiko. Pero no le tomó mucho tiempo a Ainz volver a concentrarse en el asunto en cuestión, ya se habían acercado y habían comenzado a cruzar el puente que conducía a la segunda cima de la colina. Esta era el área central de la aldea Nadeshiko, donde los altos mandos tenían residencia y decisiones de la compañía. Las decisiones de la aldea estaban selladas para aprobación. Señora Shizuka. Una voz llamó a la joven kunoichi. Ainz observó como una mujer de aspecto mayor con uniforme y una katana larga atada a la espalda, saltó de las paredes, corrió por ellas y luego saltó al puente. Con una mirada más cercana, ella era alta cuando se combinaba con otras kunoichi que había visto hasta ahora, pero no igualaba su altura. Tenía un rostro bastante anguloso, con un pelo liso y puntiagudo que se le echaba hacia atrás. Tokiwa, Shizuka pronunció el nombre del recién llegado. Ella es mi asistente, le explicó. ¿Quién es este hombre a tu lado? Ella cuestionó, mirándolo con cautela. Este es Ainz o Algon, mi prometido, dijo, y luego agregó rápidamente. Él me derrotó. ¿Él hizo? Tokiwa lo miró fijamente. Se sintió un poco desconcertado por su mirada acusadora, no era su culpa que su cultura y leyes fueran tan extrañas. No le eches la culpa. Él es básicamente la víctima en este escenario, bueno, no exactamente una víctima, ya que estuvo de acuerdo. Ainz se preguntó cómo estarían los ancianos, probablemente muchas veces peores, solo podía imaginar cómo se enfrentaría el CEO a los inversores. Realmente no quería lidiar con eso. Sintió que algo suprimía la ansiedad que sentía. No, era necesario. Tenía que haber presentaciones y un proceso para confirmar su nueva posición dentro de Nadeshiko, especialmente para una promoción tan rápida de un nuevo empleado a director general. Sin embargo, eso trajo la pregunta, ¿cómo logró este pueblo inmigrar hombres tantas veces y no tener problemas sin recurrir a la fuerza militar? Si la fuerza militar siquiera funcionaría, considerando que la ley era que el hombre tenía que vencer a la mujer en combate, entonces, ¿no serían los maridos más fuertes en este pueblo que sus esposas debido a esa regla? Podía sentir una creciente tensión mental, y algo le dijo que esta no era la primera vez que esto ocurriría. Derroté a Shizuka en una batalla, admitió. Ella me informó de tu ley y la acepté. Pero imagino que tal aprobación no sería fácil de obtener de otros en el pueblo, teniendo en cuenta su posición de liderazgo. Le creo, nunca me ha mentido, pero son los ancianos los que necesitan ser convencidos, dijo Tokiwa, su atención cambiando a la líder kunoichi.
Podrían pensar que estás tratando de casarte con un hombre más débil de nuevo. Si quieren organizar otro accidente, se sorprenderán del resultado, respondió Shizuka con un tono serio. Ainz era consciente de lo que quería decir Shizuka, ya que había reconstruido su historia de fondo de este accidente a partir de lo que le dijeron antes. Entonces, debo esperar enemigos potenciales. Shizuka asintió, probablemente esta noche o los próximos días, tendré que presentártelos ahora. Pero esas kunoichis deberían ser más débiles que yo, así que estoy seguro de que las derrotarás. Supongo que matarlos no será aconsejable, preguntó Ainz. Por favor, abstente de eso, respondió Shizuka. Son parte de las fuerzas de kunoichi de Nadeshiko, y necesitamos cada kunoichi que podamos para nuestras defensas y misiones de contrato. Solo derrótalos sin demasiadas heridas, aconsejó Tokiwa. Tenemos ninjas médicos, pero son muy pocos. Médico ninja. Una clase de trabajo de sanador que no existía en Yggdrasil. Entonces, la clase ninja aquí tenía su propia subcategoría similar a Assassin tenía muchas, pero tal vez permitiendo una gama más diversa de lo que podría ser su variante de Magic Casters. Interesante, se dijo Ainz a sí mismo. Me contendré, pero deseo ver trabajar a un médico ninja, llámalo curiosidad. Ahora que lo pensaba, el ninja masculino de antes también usó un ataque basado en el elemento tierra, otro jutsu que no existía en Yggdrasil hasta donde Ainz sabía. Entonces, eso planteaba la pregunta, ¿cuántos elementos podría usar jutsu aquí? Ya estaba al tanto de los elementos viento y tierra, que hay de oscuro o sagrado, sol, luna, posibles elementos yin y yang. De hecho, esperaba luchar contra estos aspirantes asesinos kunoichis. Después de conocer a los ancianos, cosa que no esperaba.